A ver, ¿quién no se ha sentido frustrado alguna vez al pasar por una obra pública en Bogotá que parece que no se va a acabar nunca? Es una sensación que yo creo conocemos todos, ¿verdad? Algo muy, pero que muy de la ciudad. Claro, la pregunta es inevitable. Y más cuando vemos casos recientes, como la suspensión de las obras de la calle 127. Uno se pregunta, ¿qué es lo que pasa de verdad? ¿Qué hay detrás de todos estos retrasos y sobre todo de los sobrecostes que siempre parecen acompañarlos? Pues mirad, para intentar entender qué pasa, tenemos una fuente oficial, que no es poca cosa. Se trata de un informe nuevecito de la Contraloría de Bogotá, una auditoría que ha puesto la lupa, pero bien puesta, sobre el Instituto de Desarrollo Urbano, el famoso IDU. Y, bueno, lo que han encontrado es cuanto menos revelador. Venga, vamos a ver, vamos a analizar. Primero, la dimensión del problema. Después nos metemos con los 3 hallazgos clave: el puzzle de los terrenos, el efecto dominó de los contratos y un vacío de responsabilidad bastante preocupante. Y para terminar, veremos cuánto nos cuesta todo esto. Vale, vamos a empezar por el principio, la escala del problema. Y ojo, que no estamos hablando de calderilla ni de pequeños desajustes. Hablamos de cifras que le dan un buen golpe a las finanzas de la capital. Aquí está. La cifra que lo resume todo. Casi 20.000 millones de pesos. Para que nos hagamos una idea, es una barbaridad. Este es el valor total de lo que la Contraloría llama hallazgos fiscales, o sea, dinero que está en el centro de una gestión que, según este informe, tiene deficiencias muy, muy graves. Venga, vamos a meternos en faena con el primer gran hallazgo del informe, porque resulta que todo, absolutamente todo, empieza aquí, en algo que parece súper básico, pero que es la clave de todo: conseguir los terrenos donde se van a hacer las obras. Para entender bien este lío, hay que tener claro un concepto: el avalúo comercial. Esto no es más que la tasación oficial de una propiedad, vamos, lo que vale en el mercado. Pero, y aquí viene lo importante, la ley dice que ese precio oficial solo vale durante un año, ni un día más. ¿Y por qué? Pues muy simple, porque el mercado inmobiliario no para de moverse. Y claro, aquí es donde vemos el primer coste real de esta falta de eficiencia. La auditoría ha detectado que se han perdido casi 60 millones de pesos. ¿Y por qué? Pues porque se dejó que estas tasaciones caducaran antes de comprar los terrenos. Es literalmente dinero tirado a la basura por no moverse a tiempo. De hecho, el propio informe de la Contraloría es súper claro. Dice textualmente que el IDU perdió la oportunidad de aprovechar dichos insumos técnicos. ¿Qué quiere decir esto en cristiano? Pues que se pagó por unos estudios, se metieron en un cajón, se dejó pasar el tiempo y, ¡sorpresa!, hubo que volver a pagar por exactamente lo mismo. Un gasto doble, vamos, y totalmente evitable. Y aquí viene lo interesante, el choque de versiones. Por un lado, el IDU se justifica diciendo que hubo cambios en las normas, errores en los mapas, cosas externos, ¿no? Pero la Contraloría le responde y le dice: un momento, esos cambios eran previsibles, vuestro trabajo es planificar y anticipar estas cosas. Y además señala que muchos de esos errores eran en realidad fallos internos del propio IDU. Vale, y si pensábamos que el problema acababa con los terrenos, pues no. Esto es solo la primera ficha del dominó que cae. Ahora vamos a ver cómo ese primer empujón provoca una reacción en cadena que nos lleva directos al siguiente gran problema: la gestión de los contratos. Este esquema lo deja clarísimo. Es un efecto dominó de manual. Empiezas con una mala planificación. ¿Eso a qué te lleva? A retrasos en conseguir los terrenos. Y con los terrenos tarde, ¿qué pasa? Pues que los contratos se tienen que alargar o incluso cancelar. El resultado final, ya lo imaginamos: pérdidas millonarias y obras paradas. Un desastre. Y para que veamos cómo funciona esto en la práctica, la auditoría pone un ejemplo muy concreto. En este contrato, como no entregaron los terrenos a tiempo, tuvieron que montar una infraestructura temporal, un parche. Y por ese parche se pagaron más de 3.700 millones de pesos. Lo mejor de todo es que lo metieron como un gasto imprevisto, cuando el propio contrato decía que los retrasos en la entrega de terrenos no podían generar costes extra. Es de locos. Pero esperad, que la cosa se pone peor. Hay casos todavía más bestias, como la cancelación de este otro contrato. Las consecuencias económicas aquí son enormes. Por un lado, una multa, una cláusula penal de casi 15.000 millones. Y por otro, un adelanto de más de 15.000 millones que se le dio al contratista y que nunca se devolvió. Si sumamos, nos sale un agujero de más de 30.000 millones de pesos, en un solo contrato. Es una auténtica barbaridad. Y todo esto nos lleva al tercer y último gran hallazgo del informe, que tiene que ver con la transparencia y la gestión de la información. Porque, a ver, uno podría pensar, vale, si el dinero se gestiona mal, al menos que se pueda saber dónde ha ido a parar, ¿no? Pues va a ser que no.
La auditoría descubrió que seguirle el rastro al dinero es casi misión imposible. Sobre el papel debería haber un sistema único, claro, para poder ver todo el proceso. Pero la realidad que encontraron es un auténtico laberinto. Un montón de plataformas distintas, carpetas compartidas, sistemas que no se hablan entre sí y, lo peor, con información que se contradice. Así es imposible supervisar nada. Y ojo, que esto no es solo un tema de desorden administrativo, las consecuencias son muy reales. Primero, le complica la vida a los propios auditores. Segundo, provoca que se tarde una eternidad en responder a los requerimientos oficiales. Y tercero, y esto es lo más grave, afecta directamente a la gente de a pie. Hay al menos 20 peticiones ciudadanas que se quedaron en un limbo, sin respuesta, más allá del plazo legal. Bueno, y después de todo este recorrido, llegamos a la gran pregunta. ¿Cuál es la factura final de todo esto para Bogotá? ¿Qué precio pagan al final los bogotanos por estos fallos en cadena? Vamos a resumirlo en 3 puntos clave que son el corazón del problema. Primero, una planificación desastrosa en la compra de los terrenos, que es la raíz de todo. Segundo, el efecto dominó que esto provoca en los contratos, que multiplica el agujero financiero. Y tercero, una falta de transparencia brutal, que hace casi imposible pedir cuentas a nadie, porque con ese lío de sistemas es imposible saber quién falló. La verdad es que el informe de la Contraloría lo deja todo bastante claro, pone las cartas sobre la mesa. El diagnóstico está hecho. Así que la pregunta que queda flotando en el aire y con la que vamos a terminar es la más importante de todas. Ahora que sabemos todo esto, que los fallos son públicos, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso para que de una vez por todas las obras en Bogotá se hagan a tiempo y sin que nos cuesten un ojo de la cara? Ahí queda eso.